La migración hacia las grandes ciudades es un fenómeno mundial que se produce cada vez a mayor velocidad. Por primera vez en la historia de la humanidad, más del 50% de la población mundial vive en ciudades y se estima que dentro de 40 años ese porcentaje llegará al 75%. ¿Están preparadas las ciudades actuales para albergar tan rápidamente tales cantidades de personas? La planificación urbana, en muchos casos, no está en manos de arquitectos o urbanistas que a través de la intervención pública podrían buscar formas racionales de desarrollo, sino que depende de meras operaciones inmobiliarias de gran escala o de crecimientos espontáneos a través de la autoconstrucción marginal. De este modo, la planificación urbana pareciera tener que contentarse con solamente controlar el caos, con lograr instantes de un precario equilibrio. El Plan Estratégico de 1998 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, produjo la puesta en valor de la ribera de la ciudad frente al río Paraná y significó un claro ejemplo de planificación urbana llevada a cabo por y para la gente. La costanera había estado históricamente ocupada por instalaciones ferroviarias que concentraban la producción agropecuaria de la región centro y norte del país para ser embarcadas en el puerto. Con el traslado del puerto a la zona sur de la ciudad, conforme al Plan Estratégico de 1968, la estación del ex ferrocarril central argentino, conocida como Rosario Central y construida originalmente en 1870, quedó en desuso, al igual que las instalaciones del Puerto Norte. La idea de recuperar el frente fluvial de la ciudad, que quiere decir sacar las instalaciones portuarias de la zona norte y de la zona central de la ciudad, es un proyecto de vieja data, es más bien un anhelo de vieja data que ya podemos ir a los años 1920, cuando ya desde la prensa se proponía que era necesario sacar todas las instalaciones portuarias del área central para trasladarlas al sur y transformar todo el borde de la ciudad con el río en un gran espacio verde de acceso público. Actualmente, la estación y otros edificios anexos a ella conforman el núcleo central de un paseo costero que ofrece una gran variedad de actividades recreativas, culturales y deportivas. Este paseo se extiende desde la Plaza España hasta los hilos del actual Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. El Parque España, inaugurado en 1992, es un complejo cultural y educativo construido a partir de un anteproyecto de los arquitectos y urbanistas catalanes Oriol Bohigas, David Macay y Josep Martorell, caracterizado por una gran escalinata apta para el desarrollo de actividades al aire libre. El complejo se completa con 5 túneles que datan del siglo XIX, reacondicionados como galerías de exposición, sala de conferencias, videoteca y teatro.
En Los Viejos Silos funciona un anexo del Museo Municipal de Bellas Artes Juan Castagnino, proyectado originalmente por Ermete de Lorenzi, uno de los arquitectos rosarinos más relevantes de la primera mitad del siglo XX. El Plan General de Puerto Norte surge de un concurso internacional de ideas. La implementación de este plan implicó la puesta en práctica de una modalidad de gestión particular, ya que los terrenos, como así también los edificios existentes y las infraestructuras, pertenecían a diferentes propietarios. En este caso hay que destacar que el privado no solamente destina el 40% según los proyectos, pero en general es aproximadamente un 40%, quizás un poco más, lo destina a espacio público y lo ejecuta de acuerdo a un proyecto municipal. O sea, la municipalidad es la que hace el proyecto del espacio público y el que lo ejecuta es el emprendedor privado. El municipio entonces determina las superficies edificables, la proporción de espacio público y privado, decide qué edificio preservar y cómo, privilegiando los recorridos públicos costeros y garantizando la vinculación entre el centro y la zona norte de la ciudad, que había estado históricamente interrumpida. Con la finalidad de establecer una secuencia ininterrumpida de espacios públicos y paseos sobre la costa del río Paraná, se completa el circuito de parques con un sistema de ramblas sobre la barranca del río. Para ello, se subdividió el sector en 8 unidades de ejecución, lo que permite la realización del proyecto por etapas, resolviendo cada problemática individualmente. El mundo marcha a ser un mundo de ciudades y la arquitectura ya no tiene ninguna posibilidad de escapar ni de concentrarse en cosas que la alejen de una concepción urbana. En los años 90, la falta de políticas públicas unificadas, junto al agravamiento del desempleo y la inseguridad, generaron la autoexclusión urbana por estratos sociales. El Estado, en lugar de trabajar con los conflictos que derivan de la pluralidad cultural y social, propició con su inacción la mera separación entre grupos, mediante muros, rejas y dispositivos electrónicos de seguridad. Hoy podemos ver que la extensión de las ciudades en horizontal es un derroche de recursos, de infraestructura y de tiempo que no nos podemos permitir. La densidad es la que puede permitir el desarrollo de la ciudad en contra de la ciudad desparramada, porque la ciudad desparramada tiene un costo absolutamente fabuloso en materia de transporte, de calidad ambiental, etcétera, etcétera. Eso es un principio básico. Lo que pasa es que la cuestión es cómo resolverlo, cómo aspirar esa baja densidad en áreas de alta densidad. Eso implica una gigantesca inversión. No mucha gente le gusta vivir en la ciudad. Vive en la ciudad como si fuera un castigo. Pero para que la ciudad no sea un castigo,
tiene que tener arreglado su paisaje urbano, tiene que tener sus lugares de recreación masiva resueltos, de manera que vos puedas bajar, te tomas un subte y te vas a un jardín fantástico. Y no necesitas tener el jardín en tu casa. El jardín lo tenés, es un jardín público. La ciudad de Buenos Aires para mí está prácticamente despoblada. Yo creo que debería tener el doble de habitantes, no 3 millones, sino... me refiero a la capital. La capital tiene capacidad para tener muchísimos más habitantes. Pero hay que ver dónde. Si vos tenés 3 millones de habitantes, al barrio de Palermo lo destruís. Los barrios cerrados, destinados a sectores de la población con altísimo poder adquisitivo, se desarrollaron en detrimento de la comunidad y, sin lugar a dudas, están destinados al fracaso. Las grandes ciudades, para crecer de modo orgánico y comunitario, necesariamente deben crecer hacia arriba. Si te describo Olivia, para significar su prosperidad, no tengo otro medio sino hablar de palacios de filigrana y cojines con flecos. Más allá de la reja de un patio, una girándola de surtidores riega un prado donde un pavo real blanco hace la rueda. Pero con este discurso tú comprendes enseguida que Olivia está envuelta en una nube de hollín y de pringue que se pega a las paredes de las casas. Si he de explicarte cómo el espíritu de Olivia tiende a una vida libre y a una civilización refinada, te hablaré de damas que navegan cantando por la noche en canoas iluminadas entre las orillas de un verde estuario. Pero es solo para recordarte que en los suburbios, donde desembarcan todas las noches hombres y mujeres como filas de sonámbulos, hay siempre quien en la oscuridad rompe a reír. Para hablar de Olivia no podría pronunciar otro discurso. Si hubiera verdaderamente una Olivia de ajimeces y pavos reales, de canoas y estuarios, sería un mísero agujero negro de moscas. Y para describírtelo, tendría que recurrir a las metáforas del hollín, del chirriar de las ruedas, de los gestos repetidos. La mentira no está en el discurso, está en las cosas. Los límites de las grandes ciudades son lugares habitados, marginales por definición y en constante crecimiento, donde el deficiente transporte público, la falta de servicios sanitarios y la inexistencia de espacios públicos de uso común son moneda corriente. Estos márgenes ya no pertenecen ni al campo ni a la ciudad y se encuentran cada vez más alejados de los beneficios culturales, políticos y laborales de ambas áreas. La ciudad informal consiste en asentamientos marginales desligados de cualquier planificación urbanística. Las políticas deficitarias destinadas a resolver la falta de vivienda, la insuficiente oferta laboral, la permisividad frente a la invasión de tierras desocupadas y, sobre todo, la falta de políticas destinadas a desalentar las migraciones internas hacia las grandes ciudades, son las principales causas del crecimiento desmesurado de la ciudad informal.
el borde de la ciudad, y en el caso de la ciudad de Rosario, se da con distintos usos y con distintas intensidades de usos y con distintos tipos de población. O sea, hay áreas residenciales para sectores de altos recursos, hay áreas de población que vive en asentamientos irregulares, hay áreas que aún permanecen en uso rural, hay áreas nuevas que se están destinando a la localización industrial, otras donde se construye vivienda pública, o sea que la periferia de Rosario, por decirlo de algún modo, que en términos urbanísticos y en el plan se lo denomina como el frente territorial, es un sector muy heterogéneo. La diferencia entre ciudad, campo, periferia se va acortando. O sea, el campo realmente será campo un poco más afuera. Hay una franja intermedia y hay dos ciudades que se han generado en el medio, que son una ciudad de baja densidad de alto poder adquisitivo y una ciudad de baja densidad de ningún poder adquisitivo. Y esas son dos formas, las dos negativas, de crecimiento de la ciudad. El programa Rosario Hábitat es una iniciativa para hacer frente al problema de los asentamientos informales a través de la participación activa de la población. El mismo pretende dar respuesta a la exclusión y promover la integración física y social de la población que reside en estos asentamientos, garantizando a las familias una vivienda digna, la propiedad de la tierra y los servicios básicos de infraestructura. El programa intenta también fortalecer la organización colectiva para la resolución de los problemas comunitarios. Este plan es una manera integral de abordar el problema, no solamente entendido como un problema de falta de viviendas, sino que es un programa mucho más integral que tiene en cuenta también cuestiones económicas y sociales. O sea, hay capacitación de la población para tener posibilidad de acceder al mercado laboral. Es decir, que hay toda una serie de iniciativas que acompañan a la construcción de la vivienda, pero fundamentalmente a la urbanización de lo que es el asentamiento irregular. La arquitecta Luciana Marsili, desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, desarrolla desde 1997 tareas de extensión universitaria, asesorando y formando a los vecinos de los asentamientos informales en las afueras de la ciudad. Junto a docentes y alumnos de la facultad, realizan cursos de capacitación, ayudan a gestionar recursos ante organismos gubernamentales y colaboran en el mejoramiento de los ámbitos públicos en los barrios. Nosotros lo que tratamos de llevar desde la facultad a estos espacios de encuentro es una formación que nos llega como algo que traemos elaborado desde la facultad y que venimos a proponer, sino que tratamos en estos talleres de planificación participativa escuchar cuáles son los problemas, cuáles son las preocupaciones de la gente vistos desde su lugar. Algunas décadas atrás, parte de la comunidad Toba del Chaco se trasladó a las periferias del Gran Buenos Aires, escapando de las inundaciones y buscando mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Cuando llegaron, la mayoría de ellos eran analfabetos y no tenían trabajo. Sin embargo, con el tiempo lograron organizarse como comunidad e instalarse en las afueras de la ciudad de La Plata, en tierras cedidas provisoriamente por el gobierno. En 1991 construyeron con sus propias manos las casas que hoy habitan, con el apoyo del Instituto Provincial de la Vivienda.
Actualmente luchan por la obtención de los títulos de propiedad de la tierra que habitan. La vida comunitaria, la preservación de su cultura, el trabajo y la educación son los valores sobre los cuales construyen su identidad. Y hubo la inundación más grande que hubo en Pampa del Indio, Chaco, en el año 66, y eso fue que desparramó todas las comunidades del lugar. Y en realidad éramos 90 familias en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y bueno, después de ese transcurso de 8 años para obtener la personalidad jurídica, muchas de nuestras comunidades fueron de vuelta al Chaco, como que perdieron la esperanza. Y de esas 90 familias llegamos 3 familias acá en La Plata. Nos dieron para construir nuestra casa y empezamos a construir sin tener un conocimiento en lo que es la construcción de una casa. Entonces hemos pedido al Instituto de la Vivienda para que nos dieran apoyo técnico para construir nuestra vivienda, porque veíamos que no sabíamos hacer trabajo que se hace dentro de la ciudad. Y bueno, entonces fijamos que era una salida laboral, aprender a ser un albañil, un plomero, un gasista, un electricista. El problema habitacional es solamente uno de los problemas de la pobreza. Esta pobreza que lo que necesitaría son alternativas de incorporación al sistema laboral, de incorporación al sistema de producción, generando ingresos genuinos y generándole a las personas los recursos necesarios para resolver adecuadamente el problema de la vivienda. 2 chicos míos siguieron el oficio mío como gasista y no quisieron estudiar, pero bueno, ahora hay que matricularse y te espera la masa y el cortafierro. Y eso. Y tengo un solo hijo que está estudiando, se recibió de bibliotecario, que también levantamos una biblioteca dentro de la comunidad, y está estudiando de Derecho también, le falta 1 año y medio para recibirse de abogado, y bueno, también es profesor de computación para los mismos chicos de la comunidad. Se necesitaría realmente una propuesta integral de desarrollo del país, respetando las condiciones y las cualidades de cada uno de los lugares, generando la infraestructura para que estos desarrollos se den con las condiciones que los hombres necesitan, y esto permitiría un crecimiento más ordenado. Muchas veces, aquellos modelos tradicionales de planificación que no consideran la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones no se adecúan a la dinámica social, cultural y económica de las ciudades. Es posible aprender de la ciudad informal, gestando soluciones a problemas sociales y urbanos a partir de la necesidad. Debemos comprender los mecanismos de funcionamiento de la informalidad y hallar respuestas a las demandas sociales a partir de ese entendimiento. La ciudad es un organismo heterogéneo y complejo, donde conviven habitantes que migraron desde diversas regiones y países durante un prolongado lapso de tiempo, y que han ido incorporando otras lenguas, otros comportamientos y otras estructuras espaciales surgidas de culturas diferentes. Solo observando la ciudad de una manera más integral y abierta, será posible comprender la problemática en su verdadero contexto y realizar intervenciones capaces de respetar las singularidades de cada grupo, recuperando el rol activo de todos los sectores sociales y entendiendo que todos somos habitantes de un mismo territorio, la ciudad.